El día de hoy vamos a terminar con el siglo de oro español, así se considera este movimiento barroco en España. En primer lugar, como les comento, conociendo a dos pintores importantes, Alonso Cano, granadino, pero que estuvo buena parte de su vida en Madrid, en la corte real, y Bartolomé Esteban Murillo, que se va a destacar en su Sevilla natal. Y vamos a comenzar con Alonso Cano, un artista polifacético, practicó la pintura, la escultura, la arquitectura. Él es, como les digo, originario de Granada. Su padre, Miguel Cano, era maestro carpintero y retablero, y en 1614 se trasladan a Sevilla, y 2 años más tarde Alonso Cano va a iniciar su aprendizaje justamente con el artista y teórico Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Ahí justamente conoce a Diego Velázquez, con quien pronto va a entablar una amistad duradera. En 1638 se traslada a Madrid y ahí entra a la corte real a trabajar como pintor de cámara del conde duque de Olivares. Y esto de vivir ahí en el Palacio Real va a ser para él un gran descubrimiento que resultará clave en su producción posterior, porque va a conocer las grandes colecciones de grabados, de dibujos, de pinturas que tenía ahí, que tenía la realeza, y eso va a ser parte de su formación. Y también junto a Velázquez va a tener el encargo de seleccionar nuevas obras después de que hubo el incendio en el Palacio Retiro, y también restaurar algunas de las que fueron dañadas. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la obra de Alonso Cano? Básicamente, temas religiosos. Va a iniciar como otros maestros, siendo sevillano, habiendo estado en el taller del maestro Pacheco, que era un gran admirador del Caravaggio. Su obra temprana tendrá un corte tenebrista que se va a ir aclarando con el tiempo. Cuando entra al Palacio Real en Madrid y conoce la colección real de Felipe IV, entonces su estilo se va a decantar más por el clasicismo renacentista, muy influenciado por la colección. Es algo muy peculiar en el trabajo en el corpus de Alonso Cano, porque finalmente no vamos a encontrar como un estilo muy, muy característico de él, muy definido, sino que justamente esta formación lo va a llevar como a tener diversos estilos. A veces se va a ir más hacia lo clásico, a veces más hacia lo barroco, en fin, que vamos a encontrar ciertas diferencias en su estilo a través del tiempo. Entre su obra temprana, esta que vemos aquí de San Francisco de Borja está documentada en su etapa sevillana. San Francisco de Borja fue duque de Gandía y abandonó la vida cortesana para ingresar en la Compañía de Jesús, de la cual fue nombrado padre general en 1565, y probablemente fue un encargado de los jesuitas con motivo de la beatificación del santo en 1624, y para lo cual le encargaron justamente esta obra del santo, que Alonso Cano representa de cuerpo entero, con su hábito jesuita, contemplando una calavera coronada, bien interesante porque además de que ya hemos visto que este tipo de atributos es un símbolo de la fugacidad de la vida, en este caso hace alusión particular a la reina Isabel de Portugal, que había muerto por esa época, la esposa de Carlos I o Carlos V.
Eso resulta importante porque habíamos visto un poco este símbolo de la fugacidad de la vida en general, pero aquí es un símbolo en particular hacia una persona específica. En la parte de arriba está a nuestra izquierda, en la parte superior, alguna imagen relacionada con la orden, y en la parte de abajo hay em, tres galeros cardinalicios o sombreros cardinalicios que hacen alusión a las 3 veces que renunció a aceptar ser cardenal. Y entonces aquí se muestra de alguna manera a través de estos de 13 galeros cardenalicios. Sin duda alguna que Alonso Cano era un excelente dibujante. Les digo, como que no vamos a encontrar en él un estilo tan definido, a veces lo encuentro más hacia la maniera, con unas figuras más alargadas, es el caso de esta obra, a veces más se va más hacia lo clásico, a veces más hacia lo tenebrista. No, hay un poco de diferencias en ese sentido. Aquí vemos nuevamente esta idea que les comento, totalmente en estilo diferente al anterior. Es una obra que se comprometió a realizar como parte de un retablo dedicado a San Juan Evangelista para la iglesia del convento de Santa Paula de Sevilla, que pertenecía a religiosas jerónimas. Lo realizó entre 1636 y 37 y representa en la imagen la parte final del Apocalipsis, cuando le es revelada la Nueva Jerusalén al evangelista. Aparece el ángel sobre San Juan en un escorzo bastante bien conseguido, con sus alas desplegadas y los extremos de su fina capa al viento, lo que crea un efecto especialmente barroco en este caso. La figura del evangelista, que porta una gruesa túnica blanca y una capa rosada, equilibra la composición con una postura contrapuesta a la del ángel, justo en un encuentro. Este colorido del cuadro es también bastante armónico y muy singular en la escuela española. Y más o menos en esta época, recién que ha terminado de realizar esta obra, comenzó a preparar su viaje a Madrid, donde había sido llamado para trabajar para el válido de Felipe IV, que era el poderoso conde duque de Olivares, y posiblemente fue llamado por una sugerencia de Diego Velázquez, ya que tenían una buena amistad. Estando allá ahí en la Corte Real en Madrid, empieza a conocer toda la obra que tenía la colección del rey y sigue ahí formándose como pintor. Y unos años después realiza esta obra en la que se representa una escena milagrosa de la vida de San Isidro Labrador. Él fue del siglo XII, patrono de Madrid, y protagonista, al parecer, de numerosos prodigios. Y en este caso, la obra se refiere al momento en que su hijo, tras caer a un pozo, es elevado hasta la superficie por las propias aguas que suben milagrosamente gracias a las oraciones tanto Isidro Labrador como de su esposa. Y bueno, pues realmente es ese momento en que está saliendo el niño del pozo. Aquí las pinceladas de Cano son más bien rápidas, un uso de una gama cromática muy rica, justamente asimilada durante su estudio en esas pinturas de la corte, y sobre todo la escuela veneciana
que tenían ahí en la corte, bueno, ahí en toda esa colección de la corte real, pues ahora es el fundamento justamente del Museo del Prado, en donde hay cantidad de obra de la escuela veneciana. No olvidar que el propio Tiziano fue pintor oficial de Carlos V. La obra fue pintada para el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Almudena de Madrid, a expensas de la reina Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, y después va a pasar al convento madrileño de las Bernardas del Santísimo Sacramento, y en 1941 va a ingresar en el Museo del Prado. En esta obra vemos ya más un saborcillo español, aunque llama la atención que no hay como mucha expresividad a través de los gestos de cada uno de los personajes, como que no pareciera estar tan sorprendidos después del milagro que acababa de suceder. En 1644, Alonso Cano vive un momento quizás el más difícil de su vida. Resulta que su esposa fue asesinada. En un principio se acusó del crimen a un pintor italiano que vivía en la casa del matrimonio Cano. Sin embargo, las autoridades descubrieron desavenencias entre los esposos y comenzaron a sospechar del propio Alonso Cano. Fue arrestado, fue torturado, pero no se le declaró culpable. Y entonces, después de vivir esta experiencia traumática, decide exiliarse en la provincia de Valencia. Y ahí vive en la Cartuja de Portacoeli durante un año, después del cual decide regresar a Madrid y vuelve a entrar, o sea, regresa nuevamente a la corte real. Y es en este nuevo regreso a donde pertenece esta obra, en la que relata el momento en que en San Bernardo de Claraval recibe un chorro de leche de una estatua de la Virgen con el niño, que estaba situada en un altar, mientras un cardenal que vemos a nuestra izquierda en la parte inferior contempla el milagro con las manos unidas en oración. Este es uno de los atributos que tiene San Bernardo de Claraval, justamente ese momento en que fue alimentado espiritualmente. Así se debe de leer este tipo de imágenes. Es como una alegoría lo que estamos viendo, en donde se representa el alimento espiritual que se ve a través de la leche que le da de beber la Virgen al santo. Hay otros santos que con esta misma iconografía, y uno de ellos es San Bernardo de Claraval. En la pintura se conjuga un sentido monumental de las formas, ese tratamiento que les da el artista con un delicado manejo del color, estas características que adquiere el arte de Cano tras ese conocimiento de las colecciones reales. Este estudio tan minucioso que ha hecho de estas colecciones le ha permitido al autor como conseguir ciertas texturas, ciertas composiciones interesantes, como esta que vemos aquí, al santo siempre con su hábito blanco que lo caracteriza, en una especie de altar muy austero dentro de lo que sería una pequeña capilla. Una imagen que va a tener varias versiones es esta, en donde vemos algunas de las características que plantea Alonso Cano. Vemos una composición basada en una estampa de Durero,
Sin embargo, el colorido muestra la huella que dejó en el conocimiento de las obras de Tiziano, las colecciones reales, y también la Virgen un poco nos recuerda esas Madonas del Alto Renacimiento con ese formato piramidal, como las de Rafael, por ejemplo. Pero vean que inclusive también un poco nos recuerda ese tipo de ángeles con esa serenidad, con ese reposo, ya para este entonces característicos del pintor. Una belleza, una delicadeza en la composición, el lirismo que le presta su ambientación al aire libre y la dulzura de sus protagonistas son características que hicieron que la obra fuera muy apreciada hasta el punto que se reconocen varias obras similares autógrafas, como que gustaba la escena y entonces se la volvían a pedir. Una escena que se desarrolla en un paisaje junto a un arroyo y que tal vez se relacione con ese episodio bíblico del descanso en la huida a Egipto. Esta versión se encuentra en el Museo del Prado y hay otra bastante similar que está en bueno, pertenece también a la colección del Museo del Prado, sin embargo la tienen depositada en el Museo de Bellas Artes de Granada, Granada de donde es el pintor. Entonces, no tiene sentido que tengan las dos versiones en el Prado y quizá por eso, y siendo solicitada por Granada, de donde fue el pintor, entonces está en depósito ahí. Realmente vemos pocas diferencias entre una versión y otra. Es prácticamente la misma mujer, quizá sí el niño sea diferente. En la izquierda vemos que está coronada con unos puntitos como una corona o una aura de estrellas, y en la derecha tiene un lucerito arriba. De hecho, también se conoce esta como Virgen de Lucero por ese detalle. Vemos que en las dos está en el aire, al aire libre. En la izquierda, eh, amenizada por un paisaje, un arbolito ahí pequeño, ella sentada sobre una piedra, y la imagen de la derecha hacia lo lejos se alcanza a ver como pareciera como un poblado, pero en realidad no se alcanza a ver bien si es un poblado o son unas nubes, no se distingue bien. A lo lejos pareciera un pequeño poblado, pero las dos guardan bastante similitud. Otra singular iconografía que realiza Alonso Cano es esta obra de Cristo muerto, que en realidad esta iconografía no tiene origen en los evangelios, sino que se remonta al llamado Cristo de San Gregorio, que es un icono oriental que representaba la visión que dicho papa tuvo de Cristo muerto flanqueado por dos ángeles. Según la tradición, al rezar ante esa imagen se obtenían indulgencias para los difuntos. En el Renacimiento se consolidó esta iconografía como una visión funeraria alternativa al Santo Entierro o inclusive a la Piedad, que incluía la presencia sobrenatural de dos ángeles como una muestra más de la divinidad de Jesús. De hecho, podríamos recordar ahora esta imagen que, por cierto, se encontraba en la colección la colección real y que seguramente ya había visto Alonso Cano y se inspiró en esta imagen de Antonello da Messina, este pintor siciliano que desarrolló todo su arte en el norte de Italia. Vean cómo es bastante similar en cuanto a la representación. Lo que está haciendo Alonso Cano es un poco actualizar la imagen. La imagen de Messina es una imagen del siglo XV, el último cuarto del siglo XV, en donde recordemos cómo él está muy inspirado en la escuela flamenca en cuanto a esa
a esa cantidad de detalles, esa observación en los rostros y tal, pero en este momento todavía no entra en el arte italiano todo el conocimiento de los altos maestros, de los maestros del Alto Renacimiento, perdón, como Leonardo, el Sfumato, todo eso, no lo conoció Messina, pero sí lo conoce Alonso Cano. Entonces hay una actualización en la imagen, una imagen mucho más realista que hace Alonso Cano con una paleta más terrosa, pero sigue como la misma idea en la composición, el Cristo muerto sostenido por un ángel está sufriendo tremendamente la muerte de su maestro, y eso en las dos imágenes lo podemos observar. Hacia 1652, Alonso Cano regresa a su ciudad natal, ahí en Granada, y ahí ya permanece hasta su muerte en 1667. Y es ahí donde en la catedral recibe el cargo de racionero y llevó a cabo parte importante de su producción en la capilla mayor de la catedral con una obra mariana seriada. Esta parte que vemos, perdón, se me fue el dedo. Esta parte que vemos en la parte superior, valga la redundancia, en la parte superior esas imágenes corresponden al pincel de Alonso Cano, imágenes que narran algunos episodios de la vida de la Virgen. Y también ya dentro de su obra tardía encontramos esta visión de San Benito del globo y los tres ángeles, en donde vemos que continúa con esa influencia veneciana que ya había asimilado en Madrid, construye un cuadro en el que existe una magnífica valoración de la materia pictórica y en el que el color se resuelve a base de tonos cálidos para transmitir esta experiencia de la visión. Natural de la provincia de Nurcia, el santo abad, fundador de la orden benedictina en el siglo VI, aparece en el interior de su celda presenciando la aparición de un globo sostenido por tres ángeles ante la presencia de la Trinidad que vemos en la parte superior. Me voy a acercar para verlo mejor, en donde encontramos a Dios Padre a nuestra derecha, Jesús a la izquierda con el atributo de la cruz, y en la parte central el Espíritu Santo y como símbolo la paloma. Y un poco más abajo a la derecha se encuentra este globo sostenido por tres ángeles, que es lo que ve justamente el santo San Benito. Como instrumento expresivo llega a alterar esta ortodoxia anatómica. Por ejemplo, vean cómo se aprecian estos larguísimos dedos del santo. Esta idea, les digo, a veces él juega mucho con los estilos que conoció y tal vez se crea a través de ellos un estilo propio. Lo cierto es que hay un fino y seguro modelado del rostro. Eso nos demuestra que es uno de los pintores de esta época con un sentido del dibujo muy poderoso. O sea, esa expresión que tiene este santo está muy bien lograda, y nos transmite realmente el asombro de la visión que está teniendo el santo. Y la cantidad de detalles también nos habla de un artista muy minucioso en su trabajo, desde la esfera, los angelillos, toda la perspectiva,
la proporcionalidad que le da a cada uno de los elementos de la composición, hacen de la obra muy equilibrada en todo su contenido. También otra obra que vamos a encontrar, de hecho la vamos a encontrar todavía para el que fue creada en la Capilla del Rosario dentro de la Catedral de Málaga, es este cuadro en donde vemos a varios personajes. En el centro encontramos a Santo Domingo de Guzmán con su hábito dominico y a su lado está Francisco de Asís. Me voy a ir para ir dando lectura desde la parte de abajo. Ven, aquí está San Francisco y a su lado Santo Domingo de Guzmán. A la derecha a nuestra derecha vamos a ver a San Ildefonso de Toledo y a Santa Teresa de Jesús, mientras que a la izquierda vemos a Santo Tomás de Aquino y a Santa Catalina de Siena. Y todos ellos son captados en el momento que están contemplando, anonadados, la acción maternal, que es lo que vemos en la parte de arriba. Vemos a la Virgen con el niño Jesús, y que está también con una gran esfera, quizás simbolizando como la madre la madre de Dios, pero también la madre de la iglesia, ¿no? En ese sentido. Y unos angelitos ahí que llevan varios elementos. Algunos, por ejemplo, son elementos de la pasión de Cristo, como aquí la corona de espinas. Otros angelitos llevan otros elementos y uno, el rosario, que es justamente lo que se trata de representar, que es la Virgen del Rosario. Las lecturas que se han realizado a esta composición son numerosas, desde la posibilidad por la presencia de los tres dominicos y la matrona de que fuese una virgen de la peste o de las calamidades, en referencia a la epidemia que había sufrido la ciudad de Málaga a principios del siglo XVII. Pudiera ser esto, digamos, plausible por ello la presencia de Santa Teresa de Jesús por la labor que realizó su orden durante la enfermedad. Pero también está la posibilidad de que se trate de una virgen del patrocinio, advocación patrocinada por la monarquía y especialmente por Felipe IV, que sería refrendada posteriormente por el Papa Alejandro VII. Bueno, más allá de las lecturas que se le puedan dar a esta obra, lo interesante es que se encuentra en el lugar para el que fue creada, que es esta capilla dentro de la Catedral de Málaga. Aquí vemos la imagen a nuestra izquierda de cómo se encuentra y cómo eso le da un gran realce a la imagen. Vean, por ejemplo, el marco bellísimo que tiene ahí dentro de la iglesia, un marco pareciera como un marco de talla en madera con aplicación de hoja de oro, verdaderamente hermoso. Y todos los adornos y los cuadros y lo que está a su alrededor hacen posible que todavía la imagen sea mucho más enriquecedora, mucho más monumental, y eso es muy importante porque la vemos dentro de su contexto y se puede apreciar de una mejor manera este tipo de obras. Bueno, vamos ahora a conocer al gran artista sevillano Bartolomé Esteban Murillo. Vean este autorretrato que realizó hacia 1670. Se sabe que fue un encargo de sus propios hijos, en donde Murillo juega un poco con el espectador,
juega con esa idea del trampantojo porque se coloca detrás de un marco, pero coloca su mano en el marco. Es un poco como si nosotros al mismo tiempo estuviéramos dentro del cuadro, ¿no? Por esa manera que coloca la mano y que estamos dentro o estamos fuera. Y además mira directamente al espectador y bajo o a los lados de ese marco en donde se coloca se encuentran los instrumentos que hablan de su trabajo, el diseño, todas estas herramientas con las que trabajaba. Dice que Bartolomé Murillo se pintó como se puede apreciar con sus elementos de trabajo, la paleta y tal, como un pintor, vamos, como lo que realmente siempre fue un gran pintor. Es de un naturalismo, de un realismo, este retrato que es magnífico, que recuerda un poco el retrato en el norte de Europa, retrato flamenco, el retrato holandés, que jugaban mucho con el espectador a través de estos trampantojos y que como que a veces sentimos que estamos dentro del cuadro por la manera en que se representa. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla. Su padre Gaspar Esteban era barbero cirujano y su madre María Pérez Murillo provenía de una familia de plateros y pintores. Siguió la tradición andaluza, el pintor adoptó el apellido materno Murillo, quedó huérfano a la edad de 9 años, cuando en un plazo de 6 meses perdió a ambos padres. Recibió instrucción en el estudio que tenía en Sevilla Juan del Castillo, que era un pariente suyo por parte de su madre. Sin embargo, no hay constancia de un contrato de aprendizaje. En 1645, Murillo contrae matrimonio con Beatriz Cabrera y Villalobos, con quien estuvo casado 20 años y tuvo 11 hijos. No se sabe si todos llegaron a edad adulta. Ya sabemos que en esa época la mortandad infantil era tremenda, pero por eso las familias tenían tantos hijos para ver quiénes sobrevivían a la edad adulta. Lo que vamos a encontrar dentro del corpus de Esteban Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, son cosas realmente asombrosas. Por un lado, obras de temática generalmente religiosa en donde va a destacar la representación de la Virgen, va a crear o va a mejorar o va a enriquecer, digamos, la iconografía de la Inmaculada Concepción, hablaremos de ello. Va a crear también algunas escenas religiosas con un toque costumbrista, como esta que vemos aquí en la Sagrada Familia, pues que nada más porque en el cuadro dice que es la Sagrada Familia, si no, pues pensaríamos que puede ser cualquier familia de la época. Y hablaremos también de esta obra porque es muy interesante, pero también algo en lo que se va a destacar notablemente Murillo va a ser en sus representaciones de niños, que son únicas y que le dieron fama internacional. Son obras realmente magníficas que le dedicaremos también un buen espacio a este apartado de los niños. Vamos a iniciar conociendo algunas de las obras religiosas de Murillo desde la primera comisión importante que fue en 1645 de una serie de 11 lienzos para el pequeño claustro del monasterio de San Francisco el Grande en Sevilla. En estas obras, Murillo combina la influencia de la pintura de Francisco de Herrera el Viejo con el naturalismo y el tenebrismo de Francisco de Zurbarán. Parte de la serie podemos observar un cartel en el ángulo inferior, como este que vemos aquí a nuestra derecha,
explicando el contenido del asunto. En este caso, que la Virgen está aconsejando al franciscano Fray Lauterio, que era estudiante de teología, la consulta de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino para resolver sus dudas de fe. Es una imagen muy interesante porque por un lado vemos que parte de, bueno, el personaje que está ahí, que es este franciscano Fray Lauterio, pareciera que tiene una visión. Se le está apareciendo ahí no solamente la Virgen, sino que San Francisco, Santo Tomás de Aquino, y en una especie de gloria, una apertura de gloria, en donde aparece la Virgen que está coronando a estos dos santos y que está acompañada de unos angelillos, de una corte celestial, ahí de angelillos, algunos de ellos difuminados en ese amarillo de luz que ciega aquí prácticamente a este pobre hombre franciscano, Fray Lauterio. ¿Y por qué pensamos que es una aparición? Bueno, pues porque realmente, si nos fijamos bien, él estaba justamente estudiando esta Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y de repente, quizá a partir de todas esas dudas, pues se le aparece todos estos, la Virgen, los santos, para resolver sus dudas de fe. Eso nos dice mucho, porque además vemos que se encontraba como una especie de biblioteca, en un lugar donde estaba haciendo sus estudios. Una magnífica obra, bellísima, de una exquisitez tremenda es esta Virgen del Rosario que se encuentra allí en el Museo del Prado. Murillo era miembro de la Cofradía del Rosario, era una hermandad dedicada a la veneración de la Virgen María. Y como pintor devocional que era, esta Virgen del Rosario tenía el propósito de servir de apoyo visual a los fieles en sus rezos. El rosario se encuentra en el centro de la composición, asido por ambas figuras. Es digamos que es un elemento simbólico, eso del rosario en la obra, porque se manifiesta en el hecho de que ninguna de las dos figuras aparece pasando las cuentas como se haría al rezar las Aves Marías o los Padres Nuestros que integran el rosario. No, la Virgen y el niño no están rezando, están ahí para inspirar al espectador a que rece. Y eso se lo podemos constatar, vean cómo tiene el rosario en medio de los dos, y los dos, tanto la Virgen como el niño, miran directamente al espectador muy seriamente, muy serios los dos, y el rosario es un poco para inspirar a este fiel que ve la obra y se ponga a rezar el rosario. La primera constancia que se tiene de esta obra fue su adquisición por Carlos IV en 1788. Murillo gozó del favor de los monarcas de la nueva dinastía española de los Borbones cuando la corte tenía sede en Sevilla, y varias de sus obras fueron adquiridas para la colección real. La obra es verdaderamente magnífica, más allá de los rostros y de que Murillo era un excelente pintor de rostros de niños, o sea, era un gran conocedor del rostro infantil, y aquí podemos constatarlo con este bellísimo niño Jesús. La Virgen también es muy bella, tenía un modelo muy particular Murillo, pero las texturas de la vestimenta, del atuendo de la Virgen es verdaderamente asombroso la manera en que lo resuelve
esos tonos de azul y de rojo son magníficos. Es una obra muy exquisita esta de, de Murillo. En 1656 le encarga el Cabildo Catedralicio de Sevilla esta obra para decorar el altar de la capilla de San Antonio, que entonces se usaba para los bautizos. Fue colocado en un retablo, obra de Bernardo Simón de Pineda, y Murillo sigue la tradición de Herrera el Viejo al crear un cuadro grande para una capilla pequeña. Ahorita vamos a ver la capilla. Esta obra sufrió un terrible atentado en el siglo XIX, en 1874, cuando fue fue robada, pero no fue robada toda la obra, sino que nada más el ladrón recortó la figura del santo. O sea, hagan de cuenta que recortó quizá esta parte de aquí, o a lo mejor nada más el puro santo, o nada más la parte baja, no sé si toda la línea, y se la ofreció a un anticuario de Nueva York. Este anticuario pues como que se interesó por la obra, pero permitió que la embajada española, bueno, él la compra, pero bien que se había dado cuenta de que era una obra importante, entonces permite que la embajada española le compre el recorte. Y ese recorte, una vez que ya lo tiene la embajada, lo devuelve a la catedral y al año siguiente la pintura fue restaurada por un importante restaurador del siglo XIX del Museo del Prado, que fue Salvador Martínez Cubels. Esta obra, bueno, es una de esas obras que hablaremos un poco más de ella porque pues se la quisieron llevar los franceses en la invasión francesa, también se quisieron llevar esta obra, pero se pudo salvar. Vean, por ejemplo, aquí también cómo se encuentra dentro para el lugar para el que fue creado y es una maravilla. Bueno, el retablo, como les comento, es de Bernardo Simón de Pineda, perdón, que es un retablo maravilloso en donde, por supuesto, resalta esa grandísima imagen, lo que decía el maestro Herrera el Viejo, crear un cuadro grande para una capilla pequeña y entonces el cuadro se ve realmente monumental y engrandece también a la capilla. Vamos a seguir hablando un poco de este cuadro porque se relaciona un poco con este otro. Esta que es una de las obras más interesantes de Murillo, porque fíjense, excepto la presencia de los ángeles en la parte superior, no existe ninguna indicación de que nos hallamos ante una escena religiosa, que es el nacimiento de la Virgen. La figura de la recién nacida es el elemento central de la composición, sostenida en los brazos de las comadronas y rodeada de varias jóvenes. Una mujer de espaldas nos introduce en la escena. De la figura de la Virgen emana un foco de luz que ilumina al grupo que la rodea, pero que deja en semipenumbra las figuras del fondo, a la izquierda, en donde vemos a Santa Ana, incorporada en el lecho ante la presencia de San Joaquín, y dos jóvenes que vemos hacia nuestra derecha, que posiblemente estén calentando agua porque vemos que hay una luz, pareciera como una especie de chimenea, en donde es probable que estén calentando agua. Bueno, les comentaba que durante la ocupación francesa en 1810, las obras de Murillo estuvieron realmente en peligro porque el mariscal francés Soult quedó prendado de estas obras, pero sobre todo del San Antonio con el niño que acabamos de ver que está en la Catedral de Sevilla, y quiso llevarse ese lienzo a Francia.
Sin embargo, el cabildo catedralicio lo persuadió y le ofreció a cambio que mejor se llevara esta obra que vemos aquí del nacimiento de la Virgen, que también se encontraba en ese momento ahí en la catedral. Y por eso es que actualmente esta obra se encuentra en el Museo del Louvre y se salvó el San Antonio. Murillo ha pasado a la historia como uno de los grandes pintores de temas infantiles, y ello no solo por sus famosas escenas costumbristas protagonizadas por niños, sino también por representaciones como esta, donde vemos al niño Jesús en la metáfora bíblica del buen pastor que apacienta y cuida de sus ovejas. Esas ruinas de la arquitectura clásica nos remiten al paganismo vencido, un poco como que sigue la tradición clásica. Es un tipo de imagen de gran éxito entre la sociedad sevillana de la época, cuya eficacia devocional se ha mantenido intacta a través de los siglos. Bueno, yo podría asegurar que hasta la fecha. Y casi podría asegurar, porque esta imagen en estampita llegó a México, y casi podría pensar que todavía se encuentran algunas estampitas como esta del Buen Pastor, cuyo original fue hecho por Murillo, en estas tiendas donde venden imágenes religiosas católicas, donde venden estampitas y santos y eso. Seguro encontraremos este tipo de estampitas que era muy común verlas en México, y seguramente seguirán en esas tiendas. Hacia 1662, Justino Neve, que era canónigo de la catedral y una de las grandes personalidades de la iglesia sevillana del siglo XVII, impulsó la reconstrucción de la iglesia de Santa María la Blanca, que es esta imagen que vemos aquí. Ya se imaginarán por qué se le llama la Blanca, que se encontraba en ese momento muy deteriorada. Los trabajos estuvieron a cargo bajo la dirección del arquitecto Juan González, que era el maestro mayor del arzobispado, y fue abierta después de 3 años, después de que la restauraran, en 1665. En el siglo XIII, esta iglesia había sido una sinagoga que estaba construida sobre una mezquita del siglo X. Y en 1391, la sinagoga se convirtió en la iglesia bajo la advocación de Santa María la Blanca. Por eso es que tiene todos estos adornos, porque fue una sinagoga. Cuando se convierte en iglesia católica, empiezan a incluirle ya algunos adornos, obviamente de estilo barroco católico, aunque comenzó en el siglo XIV, empezaron con algunos tipos clásicos en cuanto a la construcción, y hemos visto cómo a través del tiempo todos estos retablos le van agregando cosas y los van convirtiendo, o los convirtieron en barrocos. Justino de Neve, que era amigo de Murillo, le encargó 5 obras para esta iglesia que había sido renovada. Un lienzo de la Última Cena, que es este que vemos aquí lo vemos, sigue estando dentro de la iglesia, esta Última Cena que realizó Murillo en 1650 para la Hermandad Sacramental de Santa María la Blanca. Y además 4 lienzos encargados en 1662 para ser colocados en los lunetos y testeros del nuevo templo, como esos lunetos que vemos aquí en la imagen de la izquierda. Bueno, esta Última Cena que vemos aquí es una obra tenebrista, como podemos darnos cuenta, donde destaca el gran dominio que tenía Murillo en el manejo de las luces
y sombras, en el manejo del chiaroscuro. La luz se concentra en el centro de la imagen para dirigir la atención del espectador hacia el rostro de Jesús. Es muy interesante ver estos cambios en el estilo de Murillo, que se entienden muy bien porque siendo alumno tanto de Herrera el Viejo como de Francisco Pacheco, igual que el propio Velázquez, pues su obra tiende a veces a este rasgo del chiaroscuro. Los dos siguientes cuadros que veremos estaban destinados para ser expuestos en los lunetos existentes bajo el casquete semiesférico y de ahí esta peculiar forma, ya que tenían un destino muy concreto en este recinto sagrado. Bueno, pues estos dos que veremos a continuación, estos dos siguientes cuadros, fueron expoliados en 1810 por el mariscal Soult, pero fueron devueltos a España en 1816 y ya quedaron depositados en el Museo del Prado, que es donde se encuentran en la actualidad. Ya no volvieron aquí a la Iglesia La Blanca, sino que se quedaron en el Museo del Prado. Son dos obras que que nos cuentan la historia de la fundación de Santa María Maggiore de Roma. Esta que es el sueño del patricio y la revelación de su sueño, que es en la imagen que veremos a continuación. Aquí se representa al patricio romano Juan o Juanes con su esposa, quienes deseaban entregar sus riquezas a la Virgen María. Y una calurosa noche de agosto, mientras dormían, se les apareció la Virgen y les dijo que debían de construir una iglesia en un lugar que encontrarían cubierto de nieve. Esa visión se la contaron al Papa Liberio y el día 5 de ese mes tuvo lugar una solemne procesión a una zona de la colina del Esquilino en la que había nevado milagrosamente, lo que indicaba que era el sitio adecuado en donde debía erigirse el templo. Y ahí se construyó la entonces llamada Basílica Liberiana, que fue la primera iglesia de Roma dedicada a la Virgen. Y esta primera parte del sueño del patricio, Murillo la representa de esta manera magnífica. Bueno, decir primero que todo esto que vemos en los laterales dorados en las esquinas fue un adorno que le pusieron en París cuando fueron las obras llevadas a París. Y entonces se decidió dejarlo como parte de la historia de la obra. Nos presenta el artista al patricio, aquí dormido con su esposa. Vemos que tiene un libro al lado, está recargado en la mesa, como que no les dio tiempo, se quedaron dormidos, había mucho calor, entonces se quedaron ahí dormidos. Miren, hasta el perrillo está ahí dormidito, no sabemos si él también tuvo el mismo sueño. Una cesta bellísima, con una almohada rosa y sobre ella un manto blanco. Los dos están profundamente dormidos cuando se aparece la Virgen con el niño Jesús mirándolos y señalando hacia un lado. ¿Qué es lo que está señalando? Justamente ese lugar de la colina del Esquilino en la que había nevado milagrosamente, y entonces se ve la colina nevada. Es una imagen bellísima que hace Murillo y resuelve la primera parte de este suceso. En la segunda parte representa el momento
en el que a la mañana siguiente de ese sueño que tuvieron, el patricio y su esposa, vestidos elegantemente, se presentan ante el Papa Liberio y le relatan el sueño. Y el pontífice, sentado en una logia abierta que está inserta en un marco arquitectónico más complejo, le acompañan dos miembros de la curia, uno de los cuales vemos que se está ajustando los quevedos, así le dicen a estos lentecillos redondos. Me acerco para ver, vean. Estos lentecitos que no tienen patitas se llaman, o les desean, quevedos. El Papa ya está acompañado por estas dos personas, y el Papa Liberio hace un gesto de sorpresa porque resulta que casualmente a él también había tenido esa misma revelación. Y la columna que vemos aquí en la imagen marca esa transición entre el interior y el exterior, porque esta obra está en dos partes. Así como en la otra vemos como el sitio que les está señalando la Virgen, aquí es como una continuación de la historia. Esta es la primera parte, y luego vemos la segunda parte, en donde da paso al segundo episodio de la historia, que se representa con vemos al Papa con su indumentaria. Me acerco a la imagen para que puedan notarlo con mayor claridad. Vemos que va el Papa, que se dirige en procesión bajo el palio hacia esa nevada colina, y va acompañado de cardenales, de sacerdotes, bajo la mirada en lo alto de la Virgen y el Niño, como una constatación de que efectivamente era el lugar elegido por la Virgen y Jesús para la Iglesia romana. Como les digo, la primera iglesia romana que se dedicó a la Virgen, que es Santa María Maggiore, ahí en Roma. Bueno, pues las dos obras se las llevó Mariscal Soult a Francia. Cuando llegaron a Francia le colocaron estos marcos dorados grabados, y a los 6 años, no, 4 años, que regresan en 1816, entonces ya se quedan en el Museo del Prado, y consideraron que se dejarían esos marcos. Pero algunas obras sí se quedaron en el Museo del Louvre, que fueron otros 2 cuadros destinados a ser colocados en los testeros de las naves laterales. También fueron expoliados por el Mariscal Soult, al igual que los 2 anteriores, pero estos no han sido devueltos a España. Uno de ellos es esta Inmaculada Concepción, un tema muy apasionante en la Sevilla del siglo XVII y también en la obra de Murillo. No podía faltar en la restauración de Santa María la Blanca una referencia a este fervor religioso que invade la ciudad en defensa de la Inmaculada. En esta primera obra, Murillo representa a la Virgen en una postura característica de sus Inmaculadas. Aparece también un grupo de 6 personas de distintas edades, entre los que podrían estar presentes personajes relacionados con la iglesia de Santa María la Blanca, o tal vez algunos amigos del pintor. No lo sabemos. En la siguiente imagen, aquí es el triunfo de la Inmaculada Concepción, y la siguiente imagen se representa el triunfo de la Eucaristía. Es otra temática religiosa de la época, que es la adoración del Santísimo Sacramento, que fue muy extendida por la proliferación de hermandades sacramentales creadas para este fin. La parte central de la composición la ocupa justamente el cáliz con el Santísimo Sacramento, sostenido por una figura femenina que representa a la Iglesia. A su derecha, un grupo de fieles
adoran el sacramento y en ellos podemos observar con facilidad, con esa facilidad que tenía Murillo para captar y transmitir al espectador esa expresividad en los rostros, esos gestos de las personas que componen este grupo. Esta obra en la actualidad se encuentra en Oxfordshire, en una colección del Buscott Park. No sabemos si también fue llevada a París y de ahí luego saltó ahí a Inglaterra, es probable, pero sigue, como siempre, el estilo característico de Murillo. Esta otra obra, también muy bella, forma parte de una serie de pinturas que le fueron encargadas a Murillo por la orden de los capuchinos para la iglesia de su convento en Sevilla. Fueron realizadas alrededor de 1668-69 y debían exaltar los elementos distintivos de la espiritualidad franciscana. Como podemos ver, es San Francisco abrazando a Cristo en la cruz. Este tema es como una especie de alegoría sobre la renuncia al mundo material de Francisco de Asís para seguir a Jesús. Y por eso, o sea, se presenta como una alegoría porque obviamente que Francisco de Asís no es, Francisco de Asís es un santo del siglo XIII, 1268, por ahí murió. Entonces, es una alegoría, ese es como un símbolo de que abraza a Cristo y al abrazarlo renuncia al mundo material, renuncia a su riqueza, porque sabemos que él pertenecía a una familia a una familia rica, renuncia a todo eso y se convierte en el fundador sin quererlo, porque casi que lo siguen, tiene seguidores y así se funda esta orden franciscana. Pues es una de las órdenes más que, digamos, que abraza la pobreza, y que no haya lujo, que nada más vivas con lo que tengas, que no es necesario más, incluso andan con sandalias y en fin. Ya había sido este tema plasmado por otros pintores y entre todas las versiones, una de las más célebres fue la de Francisco Ribalta, que es esta que vemos aquí a la izquierda, que fue realizada cerca de 10 años antes que la de Murillo y que fue también obra para los capuchinos de Valencia. Por tanto, es muy fácil pensar que fueron los hermanos valencianos quienes además contribuyeron en la fundación del convento de Sevilla, los que sugirieron a Murillo la reproducción de este motivo en su tela, porque si observamos la imagen de Ribalta, vemos que hay cierta inspiración en la obra. En lugar de un angelito músico, bueno, pues Murillo se decanta por un par de angelitos con un libro, pero musicales, en fin, como ciertas diferencias, como una composición quizás más limpia, la de Murillo, aunque la de Ribalta es demasiado expresiva, diría yo. También de esa época, o sea, entre 1666 y 1670, Murillo pintó 6 jeroglíficos que explican 6 de las obras de misericordia para la nueva iglesia de la Hermandad de la Caridad, a la que el pintor había ingresado en 1665. Estas 3 obras que vemos aquí forman parte de la serie. Vean qué maravilla, qué magnífico pintor era Murillo. Aquí vemos en la primera imagen de la izquierda, Abraham recibiendo a 3 ángeles
Actualmente la obra se encuentra en la Galería Nacional de Ottawa. Eh, Sin duda, Murillo era un excelente pintor y excelente conocedor, excelente dibujante de la anatomía humana, pero sobre todo de las expresividades a través de los rostros que pinta. Vemos a un Abraham muy solícito, recibiendo a estos tres ángeles en una posición de humildad y los está invitando a pasar. En la segunda imagen, también magnífica, vemos el regreso del hijo pródigo. Esta se encuentra en la Galería Nacional de Washington. Es una obra también basada en los evangelios, en donde regresa ese hijo que había huido de su casa porque le iba a ir muy bien fuera de su casa y tal, y regresa todo arrepentido en andrajos, y vemos cómo lo recibe el padre con gran amor, lo abraza, y quizás su hermano viene con una vianda con nuevas ropas para que cambie esos andrajos que trae. Y como siempre son anecdóticas algunas de las escenas de tema religioso de Murillo, como este perrito, que vean qué maravilla cómo lo muestra en esta imagen. Es una paleta magnífica, brillante, con cantidad de detalles en los rostros de los personajes que se encuentran ahí. Y finalmente está otra imagen del Cristo curando al paralítico en la piscina de Bethesda, en la Gallery National de Londres. Un Cristo que se ha acercado a este hombre, a este paralítico, en uno de tantos milagros que realizó en sus recorridos, acompañado de algunos de sus apóstoles, de sus seguidores. Y vemos que también aquí, además, plantea Murillo una escenografía muy especial en este lugar, con una arquitectura clásica, y hay una apertura de gloria en donde aparece un ángel o un arcángel. Es una imagen muy bella, en donde no faltan esos detalles costumbristas muy al estilo Murillo, como es el perrito que está ahí, un perrito callejero, algunos elementos, unos trastos rotos, cacharros, como les dicen allá, unos cacharros rotos de gente humilde, algunos otros personajes que están también ahí, quizá esperando que Jesús se acerque también a ellos y los pueda curar. Es interesante y ver esta parte de la obra de Murillo que se refiere a la Virgen. Y es que él creó una fórmula de gran éxito para la representación de la Inmaculada, con esta Virgen magnífica vestida de blanco y azul, con las manos cruzadas sobre el pecho, pisando la luna y con la mirada dirigida hacia el cielo. Al mismo tiempo, le otorga un claro impulso ascensional que la sitúa en un espacio celestial lleno de luz, nubes, ángeles, con lo cual estaba aunando dos tradiciones iconográficas, la de la Inmaculada Concepción y la de la Asunción. Es decir, por un lado asciende, pero al mismo tiempo hace la imagen de la Inmaculada, con esta cantidad de angelillos que son verdaderamente fantásticos, porque no cabe duda que los ángeles de Murillo son bellísimos, casi que sigue esa tradición rafaelesca. O sea, en Italia uno de los mejores pintores de ángeles sin duda fue Rafael. Bueno, pues en España el mejor pintor de angelitos y de niños es Bartolomé Esteban Murillo, con unas caritas de niños magníficos que vemos aquí en esta Inmaculada, que es
verdaderamente bella. Si no mal recuerdo, ya nos dirá luego Tere, creo que esta obra la estaba copiando ella, pero luego al final hablaremos un poco de eso porque me parece como que me parece conocida en el pincel de una copia de Tere. La cristiandad medieval debatió apasionadamente la creencia de que María había sido concebida sin mancha de pecado original y al finalizar la Edad Media se sintió la necesidad de dar forma iconográfica a esta idea que cada vez se difundía más. Tomando como modelo a la Virgen del Apocalipsis en sus rasgos esenciales, la imagen definitiva se concretó en el siglo XVI y culminó con la representación justamente de Murillo, el más ilustre en el tema de la Purísima, como popularmente se llamaba en España la Inmaculada Concepción de María. Aquí vemos otro bellísimo ejemplo y este está aquí aquí no, en la Ciudad de México, en el Museo de Sumaya, ahí se puede contemplar esta Inmaculada de Murillo. Una virgen muy singular que pintó Murillo es esta que forma parte del retablo de la iglesia de los frailes capuchinos, formó más bien parte, actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pero por más de 150 años estuvo en la iglesia de los frailes capuchinos. El nombre con el que se designa la Virgen, que es la Virgen de la Servilleta, proviene de una leyenda de la que existen dos versiones. Una sugiere que los frailes capuchines se percataron de que había desaparecido una servilleta de su ajuar doméstico y unos días más tarde les fue devuelta por el propio Murillo con la pintura de la Virgen. En la segunda versión fue un fraile del convento el que le solicitó a Murillo una representación de la Virgen con el niño para poder orar privadamente en su celda. Murillo aceptó, pero solicitó un lienzo para realizar la pintura. El fraile, sin embargo, carecía de recursos económicos y le entregó una servilleta en la que Murillo realizó el trabajo. Justamente la intervención francesa casi que estuvo a punto de ser requisada por el mariscal Soult, que ya vimos que era un gran admirador de Murillo, pero los religiosos consiguieron trasladarla junto con otras pinturas a Gibraltar, donde permaneció a salvo hasta que terminó la guerra en 1814. En 1836, con motivo de la desamortización de los bienes eclesiásticos decretada por el gobierno presidido por el ministro Mendizábal, la obra pasó a ser propiedad del Estado y se integró en el recién constituido Museo de Bellas Artes. Es una virgen bellísima. Bueno, la virgen es bella, pero el niño es verdaderamente espectacular. Ese niño Jesús es uno de los niños Jesús más bellos, igual que este otro que vemos aquí. Son imágenes muy curiosas porque nos presenta Murillo una iconografía muy antigua, la hemos visto desde las primeras clases de este diplomado, esa iconografía de la Virgen con el niño, pero actualizada a la época barroca por un pintor sevillano. Recordar que Sevilla es uno de los lugares más religiosos en España hasta la fecha. Son sumamente religiosos, unas procesiones de Semana Santa que hacen espectaculares y vemos cómo Murillo actualiza esta iconografía, pero de una manera realmente bella y asombrosa. Pero también coloca a la Virgen con el niño y otros santos, en este caso con Santa Rosa de Viterbo, que era una terciaria franciscana que murió a mediados del siglo XIII y que se reconoce también por las rosas que suele portar en un cesto o en los pliegues del vestido. Su identidad se refuerza en esta obra por la escena secundaria que el artista pinta a la izquierda, en la que Santa Rosa está ahí
hablándole a una multitud, vean, aquí está la niñita, que es un hecho singular porque era, dada su edad, pues se, digamos que resaltaba porque conocía perfectamente los textos y hablaba de ellos. Vemos que es una niña prácticamente que está aquí recibiendo una rosa justamente de parte de Jesús y la acompañan algunos ángeles, algunos con estas palmas, que es el símbolo del martirio. Murillo alternó a lo largo de su carrera los lienzos con figuras aisladas que le hicieron tan popular con los grandes cuadros de mayores ambiciones compositivas, como este que vemos aquí, en donde se representa el momento en que la Virgen se apareció milagrosamente a San Bernardo para ofrecerle su leche, como premio a su defensa de María. De la Virgen Inmaculada. Entonces, vemos que nuevamente sigue esa iconografía que ya habíamos visto en un cuadro de Alonso Cano, aquí a San Bernardo. Y este cuadro que está en el Museo Nacional del Prado, coincide en tamaño con otro cuadro que es la imposición de la casulla de San Ildefonso, con el que ha llevado una historia paralela al menos desde el siglo XVIII. Esto hace pensar que estas dos obras se concibieron como sendas piezas para el altar destinadas a una misma institución, como lo sugiere también esa cercanía estilística que hay entre ambas. Vean que son muy similares en composición, efectivamente parecen como pareja las obras, y también en virtud del tema se ha pensado que pudieran haber sido realizadas para un convento cisterciense, en concreto para San Clemente de Sevilla. Pero todo esto no se encuentra documentado, entonces no se sabe de cierto. La acción del cuadro que vemos de la derecha se sitúa en uno de esos espacios tan ambiguos a los que solía recurrir Murillo y en los que no faltan referencias concretas que permitan identificarlo, pero que carecen de escalas, de proporciones naturales, lo que sirve para subrayar ese carácter sobrenatural de lo que allí está ocurriendo y también para remarcar la naturaleza simbólica de todos los objetos que aparecen. Por ejemplo, Murillo introduce numerosos personajes, lo que le da ocasión para realizar un estudio muy variado tanto de expresiones como de posturas, sin que ello distraiga al espectador de seguir la acción principal, que es la aparición de la Virgen a San Ildefonso, en donde el lugar más importante lo ocupa justamente esa dádiva divina, lo que ha sido aprovechado por Murillo para recrearse en la reproducción de ese tejido tan rico y colorido de texturas que tiene esa casulla, porque ese es el momento en que la Virgen le está entregando esta casulla, vean qué preciosa, a San Ildefonso. Y entre ambos aparecen dos ángeles que, a diferencia de lo que es común en Murillo, ya han abandonado la infancia y ahora tienen un carácter más bien andrógino, pero igualmente son dos ángeles muy bellos, quizá arcángeles por el tamaño, ¿no? Y por cómo se encuentran uno al lado de otro. Y hay otros ángeles también, en la parte de atrás de la Virgen y a un lado, también no niños, sino jovencillos, algunos niños, pero uno aquí nada más, y los que están arriba, que sí son
angelitos, querubines y tal. Y por supuesto, la Virgen Bella en las dos imágenes, muy el estilo de Murillo. Hacia 1665, Murillo recibió el encargo de decorar la iglesia del convento de los capuchinos de Sevilla con un extenso ciclo de pinturas. En el primer cuerpo del retablo mayor se ubicaba esta imagen de las santas Justa y Rufina, ya que se consideraba que la iglesia estaba en el lugar donde ellas habían sido martirizadas. Justa y Rufina eran hijas de un pobre alfarero, y de ahí las vasijas de barro que aparecen en el suelo aludiendo a la venta de cerámica que realizaban y pertenecían a la comunidad cristiana en la Sevilla del siglo III. Al negarse a vender sus vasijas para ser utilizadas en ceremonias pagadas y rechazar la entrega de un donativo a una imagen del ídolo Salambó, el portador del ídolo destruyó sus cacharros y ellos respondieron derribando la imagen, por lo que sufrieron prisión, martirio y muerte en el año 278. Según la tradición, durante un terremoto que hubo en Sevilla en 1504, las santas intervinieron abrazando la torre para que no cayera, motivo por el cual están sosteniendo la pequeña Giralda entre sus manos. Y es así como las representa Murillo. Además de esos atributos que tienen las santas, de los cacharros, las palmas, este nuevo que es que protegieron la torre en ese terremoto. Algunas de las pinturas religiosas de Murillo tienen detalles costumbristas. Es esta, por ejemplo, la Sagrada Familia con pajarito, en donde aparentemente es un tema intrascendente, confluyen algunas de las devociones más extendidas de la época y que mejor sirven para identificar ciertas facetas de la religiosidad barroca. En primer lugar, la del Niño Jesús, que se expresó no solamente mediante pinturas, sino a través de una gran cantidad de esculturas de cuerpo entero, destinadas a ser vestidas y de las que todavía quedan cientos de ejemplares en los conventos femeninos. También la figura de San José, que ocupa en este cuadro un lugar principal desde el punto de vista compositivo, pero también narrativo, y cuyo culto fue especialmente promovido desde finales del siglo XVI, porque en él se encarnaban valores como la generosidad, la discreción, la abnegación. Así que todo el cuadro además constituye un canto al trabajo y a la vida familiar. Y en ese sentido también enlaza con importantes corrientes de la religiosidad contemporánea. De hecho, la figura de José, ya veremos, la próxima clase que veamos la pintura novohispana, será una figura importante que llegue así que como llegó a México. Esta obra se documenta en varias colecciones particulares hasta que en 1744 fue comprada por la reina Isabel Farnesio, que era una gran aficionada a la obra de Murillo. Y también fue de las obras que se llevó el mariscal Soult y que formó parte del Museo Napoleón, pero desde 1819, que se regresa a España, se expone en el Museo del Prado. Vamos a ver un breve video, porque esta obra que acabamos de ver se le hizo una restauración recientemente en el Museo del Prado y vale la pena, vale la pena ver cómo estaba, qué fue lo que hicieron y cómo quedó. Vamos a conocer el video.
La Sagrada Familia del Pajarito es un cuadro de Murillo que sorprende por su mal estado de conservación antes de esta última restauración. Haciendo estudios y sobre todo mucha observación óptica, veía que el cuadro estaba demasiado plano. Esa textura que tienen que tener los cuadros de esa época y sobre todo la textura y la calidad que tiene que tener un cuadro de Murillo, no la tenía. Parecía una copia de sí mismo, parecía un cuadro replicado. Era muy liso, con un craquelado demasiado abierto y además muy marcado, como si fuera una cerámica en la que el craquelado se marca mucho. Y eso no corresponde a ninguna de las fases de Murillo en su técnica ni en su estilo. Por lo tanto, ahí le pasaba algo. Porque normalmente, cuando conoces los avatares y conoces qué le ha pasado al cuadro, puedes comprender por qué está así y, por tanto, hacer una restauración que de verdad se adecúe a su estado de conservación y a su deterioro. Lo adquirió Isabel de Farnesio en Sevilla y se lo llevó al Palacio de la Granja de San Ildefonso, y posteriormente vino a Madrid al Palacio de Buenavista y luego Carlos III lo lleva ya al Palacio del Buen Retiro. José Bonaparte lo saca de España como parte de su equipaje. Se supone que no llega a París, pero que ha tenido tanto deterioro como para que necesite una restauración muy urgente. Y es en esa restauración donde el cuadro verdaderamente sufre muchísimo. Lo han sometido a lo que se llama un traslado de soporte, es un traslado de lienzo a lienzo. Por lo tanto, hoy en día nos encontramos con que este cuadro no tiene su tela original, pero tiene una gasa y dos telas de rentelado. Después de todos los estudios técnicos y de todas las investigaciones que hicimos, lo que vimos es que realmente lo que necesitaba el cuadro era una retirada de todos los barnices superpuestos que hacían que la pintura prácticamente se viera con otro tono. Entonces empezó una limpieza paulatina, una retirada de barnices, sobre todo de los más recientes, que algunos de ellos eran a la cera y dejaban la pintura muy opaca. Esas primeras retiradas de barnices nos permitió ver que el cuadro necesitaba una limpieza más a fondo, eliminando ya muchísimos repintes que habían ido acumulándose a lo largo del tiempo y sobre todo desde que se realizara en Francia su restauración. Esa eliminación de barnices nos permitió recuperar una pintura original todavía muy completa de Murillo, a pesar de todas las lagunas que tenía. Esas lagunas fueron tratadas con un estuco que en muchos de los casos se hizo con textura para poder tener una superficie irregular que hiciera que la reintegración después pasara desapercibida. La reintegración se hizo muy minuciosa, con un puntillismo fino para que no se viera, porque no hay nada peor que una reintegración que llama más la atención que el propio cuadro. Entonces se hizo a base de puntitos y veladuras muy finas, y al final realmente lo que se ve es un cuadro recuperado, con un mensaje recuperado y una reintegración que pasa totalmente desapercibida. Ahora se puede ver que hay un eje que sale del perro hacia la cabeza de San José, que marca el protagonista de la escena, que es San José jugando con su hijo y jugando con el perrito, y un segundo eje que partiría de la esquina inferior derecha hacia arriba, que marcaría el espacio en el que se está desarrollando la escena. Un primer plano de San José, un plano intermedio con el niño y el perrito y un último plano con la Virgen. Y esto concuerda con el temario del momento en el que se está representando esta época. Se quiere dar mucha más importancia y relevancia a la figura de San José como padre putativo, un San José que no es un señor mayor y con barba, sino un señor próximo que juega con su hijo, que le trae un pajarito para que el niño juegue. Hemos podido recuperar la manera que tiene Murillo para poder desarrollar y mostrar su mensaje, la pincelada, el colorido, en fin, todo eso que antes no podíamos ver. Cuando hicieron la restauración en Francia, le añadieron unas franjas en la parte superior e inferior que deterioran un poco el formato, porque le dan demasiado espacio y ahora hay que comprimirlo un poco. No vamos a modificar el formato, sino que lo vamos a ocultar detrás del marco, a la manera en que se han hecho muchas otras restauraciones y modificaciones en el formato. El marco lo vamos a cajear y la parte añadida se va a esconder detrás de esa moldura. Por lo tanto, se volverá a ver el cuadro con su formato y tamaño original, lo que ayudará también a comprender mucho mejor y a ver mucho mejor el fondo, la perspectiva y el espacio que el cuadro tenía que tener. Es un cuadro muy bello, ¿verdad? Como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a regresar.
En algunas otras obras que Murillo realiza tomadas del Antiguo Testamento, fácilmente pueden ser trasladables al campo de la experiencia cotidiana, como este episodio del Génesis, en el que Abraham manda a su siervo Eliezer en búsqueda de una esposa para su hijo Isaac. Llega a un pozo y en una oración a Dios le dice que la primera mujer que le ofrezca agua para que beba él y sus camellos será la adecuada para Isaac. Entonces llega Rebeca y le ofrece beber al pie del pozo. Este pasaje es una excusa perfecta para ofrecer una escena cotidiana de cualquier plaza de una ciudad andaluza. 4 mujeres que se dirigen a llenar de agua sus cántaros, y Murillo acierta a expresar con gran viveza esa rica variedad de expresiones femeninas, como podemos ver aquí en la imagen. Esta otra imagen que vemos a continuación de el niño Jesús, que da de beber con una concha a su primo San Juanito, que está identificado por la cruz que lleva y por el cordero, es bellísima. En el cielo hay un rompimiento de gloria, unos ángeles, también niños, presencian la escena. Y en ella Murillo juega con el encanto los temas infantiles en los que era un maestro, pero también introduce un guiño en cualquier espectador de su tiempo que en su tiempo comprendería. En realidad estamos ante la referencia disfrazada al que sería el episodio más famoso interpretado conjuntamente por los dos primos, que es el bautismo de Cristo a orillas del río Jordán. Este tipo de obras en las que se llega a una perfecta fusión entre el sentimentalismo de su contenido y esa suavidad en su ejecución fueron las que sirvieron para asentar la gran fama que alcanzó este artista durante los siglos XVIII y XIX como un gran pintor devocional, ya que se adaptaban a algunas de las formas que estaban adquiriendo el sentimiento religioso más popular. Incluso los tonos cromáticos y la manera en que está aplicada toda esta materia pictórica adelantan muchas soluciones dieciochescas españolas. Bueno, ahora vamos a dedicarle un apartado a una de las tipologías más recurrentes de la obra de Murillo, aparte de la religiosa, que fue la pintura de género realizada con un gran realismo y con un gran naturalismo. Estas pinturas presentan en su mayoría escenas picarescas con niños mendigos en diversas actitudes, como los niños jugando a los dados o el joven mendigo. Y a pesar de la miseria que muestran, Murillo consigue crear una imagen de humanidad y de simpatía. El pintor representa la vida de mendicidad y pobreza de Sevilla, que a pesar de ser una de las ciudades más importantes y con más comercio de la península, o quizá por esta razón era también una de las que recibía mayor número de indigentes. A esto hay que añadir los estragos de la peste y la profunda crisis económica y social a la que habían conducido la monarquía absoluta de la Casa de Austria. Y todo ello contribuyó a la miseria y práctica del pillaje. Pillaje de estos niños, pero que Murillo los representa de una manera muy digna, muy bella, como este niño que está ahí, quién sabe que se está expulgando o algo así, y que que ya se ha comido algunos camarones. Hay un cántaro. Vean, por ejemplo, cómo representa con un gran naturalismo al pequeño con los pies mugrosos porque anda descalzo por las calles con su ropa de harapos, pero una mirada verdaderamente asombrosa de inocencia del pequeñín. En esta otra obra podemos ver a 2 niños con harapos igualmente, vestimenta pobre, que están comiendo melón y uvas. En esta época en la que Murillo retrata a estos niños de Sevilla, se producían epidemias y hambrunas,
y era habitual ver a los niños hambrientos o abandonados por las calles de la ciudad. Sin embargo, Murillo los representa sanos, alimentados, aparentemente no, como que no tienen la necesidad de un adulto para abastecerse. Esto demuestra en parte que Murillo no tenía por qué seguir el guión que había entonces de la novela picaresca para representar a estos pequeñines. De una manera tan natural, pareciera que los niños no pelan ni siquiera al espectador, están en lo suyo, comiendo, como el pequeño de la derecha que tiene el cachete inflado de la comida. A Murillo se le considera uno de los mejores retratistas de la niñez en la historia del arte, ya que consiguió captar esa esencia de la inocencia en algunos, pero también la picardía en otros pequeños. Sabía representar a estos niños en distintos contextos, edades, pero sobre todo en diferentes temáticas, convirtiéndolos en Jesús o creando escenas de niños más pobres, pero con un carácter travieso y divertido, realizando incluso acciones cotidianas. Pero no nada más los niños, vean el rostro de esta mujer, es realmente sorprendente, el perro, la canasta. Este es más que niño, ya es un jovencillo. Murillo en estos temas refleja su pintura más naturalista sin abandonar ese cuidado especial que veremos que permanece en toda su obra. Pinta personajes reales en diferentes actividades, de forma muy detallista, en los elementos complementarios al personaje, por ejemplo, como las frutas, los animales. No se le olvida ningún detalle. Aquí, por ejemplo, vean qué maravilla, la mirada del niño puesta en el perrín y él a su vez en el niño, o sea, es como una complicidad que vemos en estos dos personajes. Son niños de una sociedad de clase baja de la época que juegan, mendigan comida, pero sobre todo tienen esa personalidad pícara. Estos niños parecen ajenos al espectador, disfrutan de la comida con una gran naturalidad. Y esa naturalidad es la que parece que le interesaba reflejar a Murillo. Niños que se presentan pobres y que tienen que comer en la calle, rápido, con ganas, lo cual da a entender que realmente tenían hambre. Es la niñez en la obra de Murillo, que es un pilar fundamental dentro de su corpus. Para ver las diferencias de forma clara hay que recurrir al análisis de la colección del pintor. Viendo las diferencias entre la tipología de niños y niñas que encontramos en su obra, podemos saber por qué es único este artista a la hora de pintar la infancia en el arte y por qué hay esta distinción formal entre los niños divinos, los angelitos y los pobres. Vean qué maravilla esta que está en Múnich, el pequeño vendedor de frutas, que bueno, están contando ahí ya lo que han vendido este par de pequeños, un niño y una niña. Algunas de estas escenas costumbristas tienen una amplia demanda de temas, especialmente va a tener Murillo una gran demanda de estas obras, especialmente entre los comerciantes y banqueros flamencos que habitaban en Sevilla. Imágenes que les parecía que eran muy jocosas como esta, en donde vemos a una anciana despiojando a su nieto y que era común en esa época que los niños tuvieran piojos. Aquí no se ve un niño precisamente que ande en la calle porque veamos que las ropas son un poco más cuidadas, pero igual nos habla de una costumbre del siglo XVII. En el caso de esta pequeña, se ha querido ver en la imagen una alusión a lo efímero de la belleza y la juventud, subrayado por esas rosas marchitas y deshojadas que aparecen en el manto de la joven.
La niña al aire libre dirige un risueño gesto al espectador, está sentada sobre un pequeño muro, viste de manera sencilla pero a la vez elegante, con ese bellísimo especie de rebozo que le colocó Murillo, y coronó su cabeza con una especie de turbante adornado con una rosa, también el turbante, y refleja esa ingenuidad esta pequeña. Pero también, así como pintó una gran cantidad de niños, pintó obras que son realmente enigmáticas, como esta que vemos aquí, de estas dos mujeres en una ventana que observan a alguien o algo que llama su atención y que, bueno, es una obra abierta que tiene cantidad de interpretaciones, desde justamente eso, dos mujeres que están asomadas y que algo les sorprende, hasta quizá una prostituta, porque era poco común que mujeres se asomaran a las ventanas si no fuera para ofrecerse al mejor postor, como dicen, y eso se dio sobre todo en esta época en España. Pero también escenas de género muy raras, muy inusuales como esta, que no tiene ningún precedente en el arte español. La pintura mostrando la vida callejera de aquel fascinante siglo XVII sevillano realmente desafía cualquier interpretación. Estas pinturas de Murillo unen el drama oscuro y la simplicidad ascética a los artistas barrocos tempranos de España, un país en plena crisis económica y moral que estaba llena de huérfanos en peligro de caer en las garras de monstruos desalmados. No sabemos realmente qué es lo que está sucediendo en esta obra, porque al igual que la anterior, es una obra abierta con una cantidad de interpretaciones. Como ven, el corpus de la obra de Murillo es muy extensa. Es un pintor que pintó muchísimo y que pintó con una calidad realmente excelente. Las innovaciones temáticas y conceptuales, así como su brillante técnica pictórica, hicieron de Murillo la figura principal y mejor pagada de la escuela sevillana. Además, fue fundador y presidente de la Academia de Sevilla. Según el historiador español de la época, Antonio Palomino, murió a causa de una caída del andamio cuando pintaba un cuadro grande de los desposorios de Santa Catalina. Esa caída, sostenía Palomino, le produjo una hernia que por su mucha honestidad no se dejó reconocer y murió a causa de ella poco tiempo después, el 3 de abril de 1682, el gran Bartolomé Esteban Murillo. Sé que es una clase larga, pero no quiero dejar pasar sin antes hablar de algunas obras de naturaleza muerta en el siglo de oro español. Y es que se desarrollaron en España estos géneros, además del religioso y del histórico y del retrato. Esta pintura de bodegón que aparece documentada desde 1599. El bodegón español resulta austero en comparación con esas suntuosas mesas que vimos en el arte del norte de Europa, esas mesas flamencas. A partir de este pintor, Juan Sánchez Cotán, quedó definido como un género de composiciones sencillas, geométricas, de líneas duras y de iluminación tenebrista, como podemos ver aquí. Unos verdaderos trampantojos es lo que nos van a mostrar estos grandes pintores de bodegón. Juan Sánchez Cotán fue un artista que nació en Toledo, en Orgaz, en 1560. Murió en Granada en 1627. Y su obra la realizó básicamente en Toledo, donde contó con una importante clientela, hasta que en 1603 decidió ingresar como hermano lego en la Cartuja,
una de las órdenes religiosas más estrictas, y se estableció en Granada hasta su muerte. Y aunque trató diversos temas pictóricos, se destacó sobre todo por estos hermosos bodegones, cuyo sentido austero en su composición, como podemos ver aquí en esta obra de membrillo, repollo, melón y pepino, así como esta sobriedad de sus manjares, se interpretaron en clave mística por los críticos del arte. Al tiempo que se distanciaban de los opulentos bodegones flamencos, lo cual recalcaba su carácter singular dentro del contexto europeo. Como les digo, unos verdaderos trampantojos con 2, 3 elementos muy al estilo de lo que también hizo Zurbarán en su momento. Otras dos obras de Sánchez Cotán vemos aquí en el Museo de Arte de Granada. Vean, algunos elementos los repite en sus obras, porque, bueno, eran elementos clásicos de bodegón, sobre todo hacía estos bodegones de verduras, bodegones muy, muy sencillo de verduras. Otro importante pintor fue Juan Fernández, llamado el Labrador. Fue un pintor muy enigmático, activo entre 1629 y 1636. Vivió dedicado a pintar flores y frutas y principalmente uvas, según lo que recogen los inventarios de pinturas de la época, tarea con la que alcanzó una reputación internacional. Pero es que qué uvas pintó este hombre. Este cuadro se encuentra en el Museo del Prado. Vean qué maravilla. No se ve, se emergen las obras de esa oscuridad, apenas se caen estos 3 racimos de esas ramas. Pero también, en este caso, los racimos no penden de la parra, como en la que acabamos de ver, sino de sendos cordeles. Sobre uno de los racimos, Labrador ha pintado una mosca. Me acerco. Vean, qué maravilla. Con un realismo extraordinario, que subraya la maduración de la uva, un detalle que un espectador informado de la época interpretaría como una referencia a la brevedad de la vida. Bueno, de hecho, la naturaleza muerta es una especie también de vanitas, porque es un memento mori, recordar que la vida es efímera. Pero igual este par de racimos son extraordinarios. Otro pintor español que se destacó en la naturaleza muerta fue Juan van der Hamen y León, de origen flamenco, pero nacido en Madrid el 8 de abril de 1596 y murió también en Madrid el 28 de marzo de 1631, muy joven. Fue un pintor muy versátil, influenciado por Sánchez Cotán y por el flamenco Franz Schneiders. Aquí vemos este bodegón con cardo, hortalizas y paisaje nevado. Una ventana, sigue ese estilo flamenco, ¿no? De la ventana, de ver ese paisaje a través de la ventana, y en un primer plano el estupendo bodegón que tiene el saborcillo y la influencia de Sánchez Cotán. Y otra obra de Van der Hamer es esta de dulces, que es maravillosa la representación que hace las dispuestos en zigzag sobre esta estrecha repisa, en donde vemos varios recipientes de vidrio veneciano, en la que se refleja por un lado magistralmente la luz de las ventanas, un tarro de loza para la miel, que hasta tiene ahí unos animalillos de adentro, un barquillo que sobresale del alféizar, señalando la profundidad de esta, un plato con pie de vidrio, con pastas, con higos confitados,
y un frasco de cristal que aloja infusión aromática de aguamiel con especias. Costosos dulces consumidos en la merienda. Los higos, bueno, son tan reales que se antoja. Y estos barquillos, que son estos con los que donde se pone luego la nieve. Es realmente unos bodegones magníficos. Son algunas de las obras que realizaron estos grandes pintores y que pues no quería dejar pasar la oportunidad de ver, aunque fuera algunas obras de estos grandes artistas. Una clase muy larga, pero espero que la hayan disfrutado y no sé si tengan algún comentario.